Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy nos vamos a dedicar a hablar un poco de riesgo y beneficio, así como la relación entre operaciones ganadoras y perdedoras, cuál es la relación eh, en porcentaje y cómo esa combinación entre la relación de operaciones ganadoras y operaciones perdedoras, combinado con el ratio de riesgo-beneficio, nos pueden producir operaciones exitosas o operaciones que no, digamos, estrategias que no nos van a dar resultados. Esa combinación de esos dos factores es fundamental para que nosotros podamos entender si nuestro plan tiene sentido de negocio, si nuestro plan nos va a dar un resultado favorable. Entonces tenemos acá una tabla que hemos sacado, una tabla similar que hemos construido nosotros, la mostramos en nuestro curso, pero nos gustó la forma como se combinan ambos factores en esta tabla que lo publicó Steve Burns en su Twitter. Entonces en la parte superior tenemos 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Esto significa cuál es la relación de ganadoras versus perdedoras, es decir, el 20% de en la columna, el 20% de mis operaciones son ganadoras y el 80% son perdedoras. Y eso lo podemos ver en nuestras estrategias, cuál es nuestra relación, cuál es nuestro promedio usual. O, por ejemplo, en la columna de 30%, entonces eso quiere decir que el 30% de mis operaciones son ganadoras versus el 70% son perdedoras. Y así sucesivamente. En el lado izquierdo, digamos en la columna del lado izquierdo, tenemos entonces, aquí vamos a señalarlo, tenemos entonces nuestra relación riesgo-beneficio. Esa relación riesgo-beneficio significa que cada vez que gano 5, versus cuando pierdo 1. O cada vez que gano 4, versus cada vez que pierdo 1. Es decir, aquí estamos dibujando relaciones de beneficio versus el riesgo, riesgo-beneficio como se le suele llamar, donde yo gano más cuando gano que cuando pierdo. Y esto es algo que hemos dicho en la metodología con mucha frecuencia en la gestión de riesgo. Mis posiciones ganadoras van a compensar lo que pierdo por cada operación perdedora. Y esa combinación entre la relación de riesgo y beneficio combinado con el ratio de ganadoras versus perdedoras, entonces me va a producir esta tabla que me va a indicar si realmente mi estrategia me va a dejar ganancias. Entonces yo les decía a muchos de ustedes, si nosotros tenemos el promedio de un bateador entre 30 y 40%, nosotros todavía podemos producir ganancias. Pero eso pasa por tener una relación de riesgo-beneficio que nos favorezca, es decir, que cuando gano más que cuando pierdo. Mis pérdidas están limitadas y mis ganancias compensan esas pérdidas y son superiores en varios órdenes, en 3 órdenes o 4 órdenes de magnitud en relación a la pérdida. Entonces, para explicar cómo esta tabla se llena, cómo esta tabla se entiende, vamos a hacer ejemplo numérico. Vamos a escribir. Como por ejemplo, si yo gano el 20% de las veces y tengo una relación 1 a 1, eso quiere decir que basado, por ejemplo, en 10 operaciones, vamos a tomar 10 operaciones de ejemplo, vamos a ver cuál es el resultado que nos va a dar esta relación. Entonces, por ejemplo, nos situamos en la primera casilla y observando, nos damos cuenta que si yo gano el 20% de las veces de 10 operaciones, estoy ganando 2 veces. Y eso lo vamos a multiplicar
por lo que gané. Que es decir, que cada vez que gano, gano 1. Entonces lo multiplico por 2 y eso me va a dar 2 de ganancias versus el resto. El 80% de mis operaciones pierdo y pierdo 1. Entonces perdí 8 por 1, que es igual a 8. Es decir, gané 2 y perdí 8. Eso quiere decir que no es exitoso, no produce ganancias. Entonces vamos con la siguiente. En el caso siguiente, si nos movemos, nos damos cuenta que cuando gano, en este caso 20% de operaciones ganadoras, 2 de 10, multiplicado por 2 cada vez que gano. Esto da igual a 4 de ganancia. Y por otra parte, tengo que pierdo 8 veces multiplicado por 1, eso es igual a 8. Entonces, gané 4 versus 8 que perdí, entonces tengo una estrategia que no produce ganancias. Continuando con el ejemplo, gané 2 operaciones y lo multiplico por 3, que es lo que yo gano cuando gano, y eso me da 6. Pero cuando pierdo, que perdí 8 veces de esas 10 operaciones, lo multiplicamos por 1 y nos da 8. Eso quiere decir que todavía no tengo una estrategia ganadora. Es decir, que si yo gano el 20% de las operaciones, necesito una relación de riesgo-beneficio superior a 4. Porque fíjense, perdí 8 y gané 6, entonces estoy todavía en rojo. En este caso tenemos 2 ganadoras por 4, eso es igual a 8. Y cuando pierdo, tengo 8 por 1, que es igual a 8. Es decir, estoy break-even. Lo que gané, lo compensé con lo que perdí. O al revés, no produzco ninguna ganancia. Gané lo mismo que lo que perdí. Entonces estoy en break-even. Bien interesante este proceso, ¿verdad? Y esto es para reflexionar sobre la estrategia que nosotros vamos a implementar. La única forma de producir ganancias cuando tengo un ratio de ganadoras de 20%, basado ahorita en 10 operaciones, es que yo, cada vez que gane 5 unidades versus 1 de pérdida. Es decir, pierdo poco, pero cuando gano, la pego de jonrón. Entonces aquí multiplicamos 2 por 5, esto es 10, y ya ven cómo se produce la ganancia. Por supuesto, de 10 operaciones, gano 2 y me producen 10 de ganancia versus 8 de pérdida por 8 operaciones perdedoras. Apenas de esas 10 operaciones estoy obteniendo 2 unidades de ganancia. Entonces vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo, digamos, distinto en el resto de la tabla. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Cuando estamos en la columna de 30% y tenemos una relación de riesgo-beneficio 3:1. Gano 3 operaciones, que son el 30% de 10, por 3 unidades que gano cada vez que opero. Eso me da 9. Versus 7 operaciones perdedoras por 1. Que cada vez que pierdo, pierdo una unidad. Esto nos da 7. Y nos damos cuenta que 9 es mayor que 7, entonces tengo una estrategia ganadora. Fíjense, el meollo de este tema hoy es que nosotros, con un ratio de 40% de ganadoras versus perdedoras, con una relación de riesgo-beneficio de 2:1, es decir, que gano 2 cada vez que hago una operación
versus 1 que pierdo cada vez que pierdo, yo tengo opción de producir ganancias. Y ese es el propósito de tener un plan que gestione el riesgo, que no tiene que ganar todas las veces, que tenemos un 40% de efectividad, entonces podemos ver cómo 40% me produce 4 operaciones ganadoras por 2 unidades de ganancia cada vez que gano, nos da 8. 6 operaciones perdedoras por 1 unidad de pérdida, nos da 6. Entonces, aquí estamos ganando ligeramente. Si lo vemos en la siguiente fila, tenemos 4 operaciones ganadoras por 3. Fíjense cómo esto va creciendo. Nos da 12 unidades de ganancia versus 6 por 1, que nos da 6. Fíjense que una relación donde tenemos 40% de las ganadoras y estamos ganando 3 unidades cada vez que ganamos versus 1 de pérdida, tenemos que nuestro balance ganador duplica a nuestro balance perdedor. Si nos vamos más abajo, nos damos cuenta que esas 4 operaciones ganadoras por 4 ya nos da 16 unidades versus 6 unidades de pérdida. Entonces, acá nos damos cuenta de la importancia que tiene la paciencia y dejar que el plan se ejecute y nos dé las ganancias que van a ser muy superiores a las pérdidas. Es decir, nosotros como traders tenemos que procurar cortar agresivamente las operaciones perdedoras y dejar que las ganadoras respiren y tengan la opción de hacer el mayor recorrido posible. Solo de esa manera nosotros vamos a producir real ganancia. En la opción 5-1, que nos parece realmente interesante, tenemos 4 operaciones ganadoras por 5, eso nos da 20 unidades de ganancia, versus 6 de pérdida. Y ahí ya prácticamente mis operaciones ganadoras producen ganancias que triplican las pérdidas. Si tenemos un promedio de 50%, 5 operaciones ganadoras por 2 unidades, nos da 10, versus 5 operaciones perdedoras, que nos da 5. En una relación donde yo gano el 50% de las veces, nada más con exigir que cada vez que gane 2 unidades versus 1 de pérdida, ya yo estoy duplicando en ganancias lo que pierdo. Y así es que vale la pena operar, así es que vale la pena desarrollar una metodología que corta las ganancias, que deja correr las ganancias y corta las pérdidas rápido, agresivamente. Y ese es el mensaje que nosotros hemos intentado transmitir en todos nuestros programas, precisamente porque hacer un plan de trading implica llevar un registro de cuáles son las operaciones ganadoras versus las operaciones perdedoras. Y al mismo tiempo vamos a sacar cuánto gano en promedio cada vez que gano y cuánto pierdo en promedio cada vez que pierdo. Y ahí voy a entender cuál es mi relación de riesgo-beneficio en la realidad. Entonces, el proceso de construir mi metodología de trading pasa por probar mi metodología, probar el plan. Y al probarlo entendemos cuál es la realidad de nuestro plan, la realidad en términos de cuántas operaciones ganadoras produzco, cuántas operaciones ganadoras voy a producir, qué porcentaje va a ser superior, y luego voy a entender cuál es la relación riesgo-beneficio de mi plan. Y a partir de ahí me doy cuenta qué elementos debo ajustar en el plan de manera que yo pueda situarme en el área verde,
en el área ganadora. Es un tema de, además de la metodología que hemos explicado, que tiene 3 pivotes. Primer pivote, el mercado, los movimientos del mercado, que pueden ser en tendencia, ya sea alcista o bajista, o pueden ser laterales. El segundo pivote de nuestra metodología son las herramientas, y nosotros nos estamos basando en el análisis técnico, en identificar soportes y resistencias. Y el tercer elemento de nuestra estrategia son las oportunidades, identificar las oportunidades. Y esas oportunidades en nuestra metodología significan operar rebotes o rompimientos. Cada vez que nosotros operamos esos rebotes o rompimientos cerca de soporte y resistencia, vamos a utilizar nuestro soporte y nuestra resistencia como nuestra protección. En esos lugares es donde tenemos mayor probabilidad de mantener viva nuestra posición. Cuando nosotros operamos en el medio de un movimiento, no tenemos paredes que protejan nuestra posición. Y lo que nosotros queremos es situarnos detrás de esas paredes. Detrás de la muralla china nos debemos proteger. Nuestras murallas son los soportes y las resistencias, dándole mucha importancia a los soportes y resistencias de nuestro gráfico diario. Con esa metodología vamos a producir un registro de las operaciones ganadoras versus las perdedoras, y vamos a obtener nuestro ratio de ganadoras, que son 20%, 30%, 40%. Cuando los operadores inician, se sienten muy angustiados porque deben producir, todas las operaciones deben ser ganadoras, deben producir un ratio muy alto. Y cuando perdemos, entonces nos sentimos frustrados. Y realmente, si entendemos este negocio, nos damos cuenta que no es necesario ganar todas las veces. Y eso, combinado con nuestra relación de riesgo-beneficio, nos va a permitir producir nuestra zona verde de ganancias. Y ahí es donde nosotros vamos a compensar con un control de riesgo. Cuando pierdo, pierdo poco, pero cuando voy ganando, la dejo correr. Entonces ahí voy a producir realmente ganancias en este negocio. Y así es que debemos verlo como un negocio. Entonces, en este Brain Gym de hoy, hemos querido hacer énfasis en que la metodología que hemos explicado está completa cuando hay gestión de riesgo y se entiende esta tabla. Se entiende que nuestro plan nos va a producir un ratio de ganadoras versus perdedoras y también nos va a producir un ratio de riesgo versus beneficio. Y nuestro plan va a ser exitoso en la medida que ese ratio riesgo-beneficio sea el mayor posible. Y eso no nos coloca mucha presión sobre el ratio de ganadoras versus perdedoras. Podemos batear 300, podemos ser un bateador bueno. De cada 10 turnos, bateo 3 hits. Y con ese ratio, nosotros produciendo 3 veces más ganancias que lo que pierdo, entonces yo estoy produciendo una estrategia ganadora. Y si tenemos un ratio de 4, es decir, de 40%, gano 4 veces de cada 10 turnos, entonces mucho más rápido, con una relación riesgo-beneficio no tan compleja de lograr, 2-1, entonces estamos en terreno de ganancias. Entonces, combinando nuestra metodología
que sitúa el mercado, las herramientas y las oportunidades con una gestión de riesgo que considere el ratio de ganadoras y el riesgo-beneficio, completamos lo que es la conformación de un plan que nos permita ser consistentes y producir ganancias en el mercado. Esta es la realidad de este negocio. La realidad es que si nosotros dejamos a las posiciones ganadoras correr y cortamos agresivamente las posiciones perdedoras, no ejercemos tanta presión sobre las operaciones ganadoras versus las perdedoras, ese ratio de ganadoras, vamos a producir ganancias y vamos a tener oportunidad de producir consistencia dentro del mercado. Todo basado en un plan. Bueno, espero que les haya gustado. Esto lo hacemos como parte del programa Premium, que está enfocado en hacer en nuestro tiempo 75% de práctica, 25% de teoría. Hemos hecho muchos cursos, nos hemos dado cuenta que el formato de la clase magistral no deja al estudiante preparado para operar el mercado. Nos deja con muchas anécdotas, pero probablemente poco que podamos aplicar. Entonces, en este programa nos estamos enfocando en que entiendan la importancia de construir un plan de trading y les damos todos los elementos para construirlo. Y partimos de esta metodología, una metodología que considera los 3 pivotes y la gestión de riesgo, basándonos en la combinación de estos 2 elementos de los cuales hemos hablado hoy, para precisamente producir consistencia y darle realidad a ese plan de trading. Que pasen muy buenas noches. Nos veremos en el próximo Brain Gym. Disfruten su noche.